Buenas amigos y amigas a este nuevo video del canal. Para esta oportunidad hablaremos de los más prolíficos asesinos en serie. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir para apoyar el canal. Hoy veremos a los asesinos en serie más prolíficos, es decir, acá veremos a los asesinos en serie según su número de víctimas, así que sin más, pasemos a verlos. Número 13, Abdul Jabbar, el asesino del turbante. 65 víctimas. Este es un asesino de origen afgano, quien actuó entre 1960 a 1970, y quien al ser capturado fue acusado de 65 asesinatos, pero las autoridades sospechan que sus víctimas pudieran ser incluso más de 200, todas ellas varones adolescentes y adultos. Se le llama el asesino del turbante ya que su método consistía en matar a sus víctimas usando su turbante para estrangularles. Fue ejecutado en la horca el 21 de octubre de 1971. Número 12, Jiang Zemin, el monstruo asesino. 67 víctimas. Este es el mayor asesino en serie en China, al menos desde el establecimiento de la República. A este se le llegó a acusar de 67 asesinatos. Pasó gran parte de su vida en prisión, pero al salir de esta en 1999 este comenzó a ingresar a casas de granjeros para robarles, asesinando a todos en la casa con cosas que encontraba allí mismo como cuchillos, palas, picos y demás utensilios que pudieran ser encontrados en estas granjas. Jiang fue ejecutado el 14 de febrero del 2004 por un escuadrón de fusilamiento. Número 11, Diogo Alves, el asesino del acueducto y Campatimar Shankarilla. 70 víctimas. En este puesto tenemos a dos asesinos, quienes tienen igual número de víctimas. Diogo Alves es un asesino español, quien asesinó a 70 personas entre 1836 a 1840 en Portugal, siendo su modus operandi asaltar a transeúntes, a quienes arrojaba al agua para evitar ser capturado, y así ganándose su sobrenombre del asesino del acueducto, siendo capturado en 1840 y sentenciado a la horca. Campatimar Shankarilla es un asesino indio, quien mató a 70 personas entre los años 1977 a 1978, matándoles al golpearles con un martillo debajo de las orejas, por lo que le llamaron Campatimar o el que golpea debajo de las orejas, siendo ahorcado el 16 de mayo de 1979. Número 10, Pedro Rodríguez Filho, Pedriño Matador. 71 víctimas. Acá tenemos más que a un asesino en serie al Punisher de la vida real, Pedro Rodríguez Filho, quien pertenecía a una pandilla, pero luego de que una pandilla rival asesinase a su novia embarazada, este a la edad de 14 años comenzó a asesinar a vendedores de droga, violadores y pandilleros violentos hasta que cumplió los 19 años, cuando fue capturado. Estuvo 2 veces en prisión, pero en el 2008 quedó libre y tiene un canal de YouTube llamado Pedriño Ex Matador. Número 9, Daniel Camargo, el sádico del Charquito. 72 víctimas. Este es un asesino colombiano quien hizo de Ecuador una pesadilla de 1984 a 1986, donde mujeres jóvenes y niñas eran encontradas descuartizadas. Tras haber encontrado a su mujer siéndole infiel con un amigo, este tomó un odio terrible contra las mujeres, siendo encerrado por violación en Colombia, para ser liberado en 1984, año que viajó a Ecuador. Se le acusó de 72 asesinatos, aunque se cree que pudo ser el responsable de más de 200 crímenes. Compartió prisión con Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Fue asesinado en prisión por el sobrino de una de sus víctimas. Número 8, Mikhail Popkov, el hombre lobo de Siberia. 78 víctimas. Este es un oficial de policía ruso, quien entre los años de 1992 al 2010, llegó a asesinar a 77 mujeres y un hombre. Sus víctimas solían ser prostitutas de entre los 16 a los 40 años, a quienes Popkov subía en su automóvil, donde éste las invitaba a tomarse un trago. Si éstas se negaban él las dejaba libres, pero si aceptaban las llevaba a un bosque, donde tras abusar de ellas éste las asesinaba usando una gran variedad de herramientas como cuchillos, destornilladores, baits de béisbol entre muchos otros.
Su motivación era limpiar las calles de su ciudad de la prostitución. Debido a cómo funcionan las leyes rusas, a este no se le pudo sentenciar a la pena capital, por lo que actualmente está descontando 2 condenas perpetuas. Número 7, Niels Hogel. 85 víctimas. Este es un enfermero de origen alemán quien entre los años del 2003 al 2005 llegó a asesinar a 85 pacientes suyos. Este fue contratado en 1999 en la clínica Oldenburg, donde comenzó trabajando en la unidad de cuidados intensivos para después ser puesto como uno de los anestesiólogos del hospital. Tras las muertes de unos pacientes, Hogel fue despedido y luego contratado en la clínica del Menshorst, donde las muertes continuaron. Tiempo después se comenzó a investigar a Hogel, siendo este enjuiciado en el 2008, donde se le acusó de haber causado la muerte de 85 víctimas, tras lo que permanece en prisión. Aún así, investigaciones posteriores podrían dar a entender que sus víctimas ascienden hasta más de 300. Número 6, Javed Iqbal, el monstruo de Lahore. 100 víctimas. Este fue un asesino en serie pakistaní y pederasta, quien llegó a asesinar a 100 jovencitos comprobados entre los 6 y los 16 años. Él les estrangulaba para luego desmembrar sus cadáveres y finalmente poner los trozos en tanques de ácido. Sus víctimas eran por lo general jóvenes en condición de calle o fugitivos a quienes este interceptaba. En el 2009 se encontraron los cadáveres de Javed y un supuesto cómplice, y aunque en un principio se creyó que estos habían sido ajusticiados, las autoridades de Pakistán declararon sus muertes como suicidios. El cadáver de Javed Iqbal nunca fue reclamado por su familia. Número 5, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. 110 víctimas. Este es un asesino en serie colombiano, quien mató a jóvenes y niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Él mismo confesó haber asesinado a más de 300 jóvenes y niñas, pero fue sentenciado por 110. Sus crímenes comenzaron en 1978 estando en Ecuador, siendo capturado en 1980 en Ecuador, donde se encontró debajo de una casa que alquilaba los restos de 3 niñas. Cumplió condena hasta 1984 en Ecuador, para luego ser extraditado a Colombia donde la justicia colombiana le dejó libre en 1998. No se ha vuelto a saber de él, pero se cree que las familias de sus víctimas le ajusticiaron. Número 4, Tukberam, el estrangulador mayor. 125 víctimas. Este es el líder de los Toji, una pandilla peligrosa de la India. Aunque el propio Tukberam admitiera haber asesinado a más de 900 personas, las autoridades comprobaron 125 muertes. La mayoría de sus víctimas eran asesinadas por estrangulación y eran por lo general miembros de pandillas rivales o miembros de las autoridades. Sus crímenes fueron realizados a lo largo de 50 años, entre 1790 a 1840, época en la que fungió como el líder de su pandilla. En 1840 fue capturado y ajusticiado por medio del garrote vil. Y ahora, como es costumbre, pasaremos a ver algunos puestos honoríficos de algunos asesinos en serie que por pocas víctimas no entraron en esta lista. Anatolio Noprienko, la bestia de Ucrania. 52 víctimas. Este asesino estuvo activo desde 1989 a 1996, siendo su modus operandi entrar a una casa para robar, pero él hacía una gran conmoción para alertar a los miembros del hogar y luego esperaba para asesinarles. Él comenzaba por el padre de familia y luego asesinaba al resto hasta llegar al menor, y en su huida también asesinaba sin remordimiento alguno a cualquier potencial testigo. Al ser capturado se le encontraron 121 cosas que habían sido robadas durante sus asesinatos, y las cuales tenía como trofeo. Murió en prisión en el 2014 de un ataque al corazón. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. 53 víctimas. Este es un asesino ruso quien entre los años de 1978 a 1990 comenzó con su racha asesina, siendo sus víctimas principales mujeres y niños. El Destripador Rojo, como también se le conoce, solía arrancar los ojos de sus víctimas.
En 1990 fue capturado y este confesó más de 100 crímenes, pero finalmente fue enjuiciado por 53 de ellos. En 1994 fue ejecutado en una prisión rusa con un tiro en la cabeza. William Unek. 57 víctimas. William Unek era un agente policial del Congo belga, quien asesinó a 57 personas. En 1954 Unek, tras un ataque de ira, llegó a matar a 21 personas de una villa local, asesinando hombres, mujeres y niños con un arma y un hacha, para luego escapar a territorio británico. Luego en 1957 de nuevo atacó otra villa, matando esta vez a 36 personas. Él murió mientras las autoridades intentaban capturarle. Martin Rožák. 59 víctimas. Martin Rožák fue un soldado checo y posterior asesino serial. Su especialidad era asaltar a comerciantes, a quienes asesinaba a sangre fría para dejarse sus bienes, esto entre los años de 1566 al 1568. Fueron sus propios compañeros quienes entregaron a Rožák a las autoridades, pues este se había vuelto sumamente sádico, ya que sus ex compañeros relataron a las autoridades de cómo este torturó y mutiló a una mujer embarazada para terminar comiéndose el bebé. Al ser capturado se le torturó arrancándole las falanges de los dedos para luego morir al ser triturado por 2 pilares. Samuel Little. 60 víctimas. Este es un asesino estadounidense quien entre los años de 1979 al 2005 llegó a asesinar por lo menos a 60 mujeres, aunque las autoridades presumen que el número real puede ser mayor, rondando las 90-100 víctimas. Este fue capturado en el 2012, ya habiendo estado varias veces en la cárcel, siendo acá investigado por 6 asesinatos, pero con las pesquisas policiales se le llegó a acusar de 60 asesinatos, y también de su participación en 34 más. Este es de los pocos en esta lista que siempre negó sus crímenes, muriendo en el 2020 a los 80 años en prisión. Número 3, Gilles de Rais, Barba Azul. 140 víctimas. Gilles de Rais fue un noble francés durante el siglo XV, quien sirvió bajo el rey de Francia Carlos VII el Delfín, llegando a luchar lado a lado junto a Juana de Arco durante las guerras contra los británicos. Tras la guerra Gilles de Rais se retiró a sus mansiones, donde se dedicó a disfrutar de sus más bajas pasiones. Este secuestraba niños huérfanos, los cuales abundaban en la Francia postguerra, y bajo engaños de darle ropa o dinero este les abusaba y desmembraba, a veces estando vivos. En 1440 un obispo comisionó una investigación y al fin salieron a la luz los crímenes de Gilles, siendo este sentenciado a la horca. Número 2, Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Génova. 193 víctimas. Este es un asesino y abusador de niños colombiano, infame por haber asesinado a 193 niños comprobados, aunque se cree que su número de víctimas puede ser mucho mayor. Sus crímenes se realizaron principalmente en Colombia, pero también en Venezuela y Ecuador, comenzando con su racha de crímenes en 1980, hasta 1999 cuando fue capturado. Sus presas eran por lo general niños en situación de calle o abandonados, a los cuales asesinaba brutalmente. Este aún se encuentra en una prisión colombiana donde se teme pueda ser liberado, sin embargo las autoridades de Ecuador ya han hecho un pedido de extradición por los crímenes de este cometidos en su territorio para impedir que se le dé la libertad al monstruo de Génova. Número 1, Harold Shipman, Doctor Muerte. 218 víctimas. Este fue un médico británico quien fue capturado por las autoridades de su país al ser acusado de la muerte de 15 pacientes entre los años de 1995 a 1998 al darles una sobredosis de morfina. Este fue declarado culpable y sentenciado a varias condenas perpetuas, pero estando en la cárcel el Dr. Shipman se suicidó en el 2004. Sin embargo, posteriores investigaciones han comprobado que el Dr. Harold Shipman participó en por lo menos 218 muertes, pero se cree que podrían ser incluso más de 300 muertes, lo que convertiría al Dr. Harold Shipman en el asesino en serie más prolífico y por lo tanto, el primer puesto en este top.